Dios te bendiga en esta tarde, hermano. Vamos a exaltar y bendecir juntos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y exaltémosle a Él, porque Él es digno de alabanza y de adoración. Él ha prometido en su palabra siempre estar con nosotros. Y hoy nos acercamos a Él porque Él está en medio de nuestras vidas. Levantamos alabanza.
estás con nosotros, Jesús. Y eso lo creemos y lo declaramos en nuestras vidas. Tú estás con nosotros, Jesús. Gracias. Y hoy te exaltamos y bendecimos su nombre, declarando que tú eres bueno. Dice su palabra, alabar al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Amén. A declarar que Dios está haciendo algo nuevo. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerá. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerán, cantando santo, cantando santo, bueno, incomparable Dios. Tú eres digno, Señor, de ser exaltado. Hoy levanta tus manos y adora al Señor ahí donde tú estás. Dile, Señor, hoy estoy aquí para exaltarte y para bendecirte a ti, Jesús.
gracias a ti pude ver. Belleza que causa que mi ser te adore, esperanza de vida en ti. Yo vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que tú eres mi Dios, eres simplemente bello, simplemente divino, tan maravilloso para mí. Vamos y le oh Rey eterno. Oh Rey eterno, tan alto y exaltado, glorioso en el cielo eres tú. Al mundo que hiciste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios, eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mío. Tú eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vamos, dile, nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la Con el nombre de mi Señor, salvo fui. Con el nombre de mi Señor, salvo fui. Con el nombre de mi Señor, salvo fui. Con el nombre de mi Señor,
simplemente digno, tan maravilloso para vengo a mostrarme. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré ver mi pecado en la Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. No hay nada mejor para nuestras vidas, Señor, que el poder adorarte a ti como nuestro Dios, como nuestro Padre. Y en esta tarde, Señor, en la intimidad de nuestro hogar, sabemos que tu presencia se está manifestando, Señor. Sabemos que tu presencia está llenando nuestras vidas, Señor, dándonos gozo, fortaleza, Padre. En esta tarde, Señor, gracias por tu presencia en nuestros corazones, Señor. Y el único deseo de nuestras vidas es exaltarte en todo momento, Señor, como dijo el salmista David. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca, Señor. Gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén, Padre. Gracias. Dios te bendiga en esta tarde. Damos gracias a Dios por tu vida, por tu familia. Gracias por recibirnos una semana más en tu hogar, en tu casa, juntamente con tu familia. Dios te bendiga. Esperamos que la palabra que Dios va a traer a tu vida el día de hoy sea para edificar y fortalecer tu fe. Es que en esta tarde te invito a que tomes tu lugar, acomódate donde estás viendo la transmisión y vamos a dar lugar a la palabra del Señor. Amén. Muy bien, en esta tarde quiero invitarte que vayamos a nuestras Biblias, al libro de Isaías, Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, por favor, del versículo 8, por favor, en adelante. Isaías capítulo 9, versículo del 8 en adelante, por favor. Del 8 al 13 vamos a leer en esta tarde. Isaías capítulo 9, versículos del 8 al 13. Dice así la palabra del Señor. Bien, lo tenemos, dice así. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos del oriente, los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Amén. En esta tarde quiero que voy a meditar con ustedes sobre el tema restauración. Sobre eso es sobre lo que vamos a aprender en esta tarde, restauración. Cuando hablamos de restauración, estamos hablando de volver
a poner a algo o a alguien en su estado original. Eso es lo que significa la palabra restauración, ponerlo como estaba antes. El tema de la restauración en nuestro medio cristiano es un tema muy recurrente. De hecho, es muy común escuchar a cristianos que dicen que necesitan restauración, que están esperando restauración de Dios sobre su vida, sobre su familia, matrimonio o finanzas, o puede ser sobre otra área en nuestras vidas, mi hermano. Israel, mi hermano, Israel ya estaba sufriendo los estragos de su desobediencia. Israel ya estaba viviendo las consecuencias de su desobediencia. Pero en este momento vamos a ver cómo, a pesar de que ya estaban viviendo algunas consecuencias de su desobediencia, ellos nunca se arrepintieron. Al contrario, mi hermano, Israel frente a la inminente ruina, o sea, a la ruina total. Este es el asunto, mi hermano. En ocasiones no estamos plenamente en la ruina, ¿sí? En ocasiones no estamos plenamente en la ruina, no estamos totalmente acabados. Posiblemente nosotros jamás nos veamos en un estado de ruina. Posiblemente en tu mente digas, yo jamás voy a estar arruinado. Voy a tener problemas y habrán situaciones difíciles, pero en la ruina nunca me voy a encontrar. Pues Israel tenía ese pensamiento, y ante la inminente ruina que ellos iban a experimentar, ellos dicen, no hay problema, nos vamos a levantar, dijeron, nos vamos a levantar, vamos a reedificar nuestras vidas y la vida de la nación, mi hermano. Entonces les repito, la restauración es un tema muy común en nuestro medio cristiano, e incluso también algunos necesitamos restauración en nuestra vida. Hoy vamos a aprender, mi hermano, dos cosas importantes acerca de la restauración. Primero, lo que impide la restauración. O sea, ¿por qué no somos restaurados? ¿Cuál es el gran obstáculo para que una vida sea restaurada? Y el gran obstáculo para la restauración se llama orgullo. Orgullo. Dios envió una palabra de advertencia a Israel sobre lo que vendría a ellos a causa de su pecado, a causa de su maldad. Recordemos que Dios los había estado llamando, hablándole, exhortándoles, pero ellos no quisieron obedecer, ellos no quisieron atender la voz de Dios. Y entonces cuando viene la palabra, por eso es que leyendo el versículo 8, Dios les dice, una palabra fue dicha, dijo, y se escuchó en Israel y se va a escuchar en Judá. O sea, Dios envió la palabra, mi hermano, pero ante la palabra de Dios, ante el mensaje que envió Dios, también vemos la respuesta del pueblo hacia Dios. El pueblo de Israel le respondió a Dios. O sea, Dios le está diciendo, miren, arrepiéntanse porque va a venir algo complicado para ustedes. Y ellos le respondieron a Dios. Vemos la actitud del pueblo, vemos la respuesta del pueblo hacia Dios, la respuesta hacia su palabra. Incluso Dios menciona los elementos de esa respuesta. Lo leemos en el versículo 9, dice, y las sabrá todo Efraín, o sea, las advertencias de Dios, la palabra de Dios, y las sabrá todo Efraín, todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria. Y ve lo que dice Dios, que con soberbia y con altivez de corazón ustedes dicen. O sea, Dios envió una palabra y el pueblo de Israel da una respuesta a esa palabra. Y entonces Dios les dice, yo les hablé y ustedes me respondieron con orgullo, me respondieron con soberbia, me respondieron con una altivez en el corazón. Y ustedes me dijeron esto, los ladrillos cayeron, pero edificaremos con cantera. Cortaron los cabrahigos y nosotros vamos a construir ahora con algo mejor, con madera de cedro. El problema del orgullo es que no nos permite reconocer nuestros pecados. Ese es el problema del orgullo, que no nos permite reconocer nuestros pecados. Por ello es que el gran obstáculo para que una vida sea restaurada, para que mi vida pueda alcanzar restauración,
es el orgullo que tengo. Ese orgullo que me lleva a actuar con soberbia, que me lleva a actuar con una altivez tremenda hacia Dios. Entonces te repito, el problema del orgullo es que no nos permite reconocer nuestros pecados, no nos permite reconocer nuestros errores, no nos permite reconocer nuestras fallas. Tenemos que diferenciar estas tres cosas, porque comúnmente o en este tiempo nos gusta llamarle a los pecados errores o fallas. Una cosa son pecados, otra cosa son errores y otras cosas son fallas. Son tres cosas completamente distintas. Aquí vemos a Israel dándole a Dios una respuesta con soberbia y con altivez. Porque Dios les está diciendo, mire, arrepiéntanse porque van a venir los enemigos, van a venir de cualquier dirección y los van a destruir, les va a ir mal. Y ellos dijeron, no nos importa. No nos importa, dijeron ellos. Dice, los ladrillos que caigan, los ladrillos que se caigan, dice, nosotros edificaremos con cantera. Los cabrahigos que sean cortados, nosotros ahora usaremos madera de cedro. Muy bien, todos nosotros sabemos que entre el ladrillo y la cantera hay una diferencia. La cantera es una piedra tallada, es una piedra bonita, es una piedra hermosa y es un material caro. El cabrahigo era el árbol de higo, simplemente era un árbol de higo que no era tan útil, no era una madera preciosa, no era una madera tan buena para construir. Entonces ellos dicen, lo que Dios nos tire, nosotros lo levantamos mejor. O sea, la respuesta que ellos le dieron a Dios fue una respuesta tan retadora, fue una respuesta desafiante, que en nuestras palabras lo diríamos de esta manera. En nuestras palabras ellos le dijeron a Dios, no importa lo que nos destruyas, no importa lo que nos quites, nosotros levantaremos algo mejor para nuestras vidas. Esa fue la respuesta que le dieron a Dios. No importa lo que perdamos, nosotros vamos a conseguir algo mejor para nuestras vidas. Puedes imaginarte al pueblo de Dios hablándole y respondiéndole de esa manera a Dios, porque eso es lo que hace el orgullo. El orgullo nos hace actuar con soberbia, el orgullo nos hace actuar con altivez, diciéndole a Dios, vamos a estar mejor sin ti. No importa lo que perdamos, yo me puedo conseguir algo mejor, yo puedo tener algo mejor, ¿sí? Por esa razón es que hay personas que se dedican en su vida, cuando su vida está en ruinas, hay personas que se dedican a demostrar que pueden alcanzar algo mejor, a demostrar que pueden conseguir algo mejor para sus vidas. Y es que ese es el problema del orgullo y de la soberbia, la forma en que nosotros le hablamos a Dios. Y ahí está Israel. Dios les dice, miren, va a venir ruina de este lado, va a venir ruina por acá, porque los enemigos iban a llegar de diversos lugares. Ellos dicen, no importa, lo que nos quites, nosotros vamos a conseguir algo mejor. Lo que nos sea destruido, nosotros vamos a levantar algo mejor. Por eso es el contraste, ladrillo. Si nos tiras casas de ladrillos, vamos a levantar casas de cantera. Si nos tiras casas de madera, pero de madera de higo, nosotros vamos a levantar con madera de cedro, le dijeron. Todos sabemos que el cedro es una madera preciosa y es una madera muy cara. La respuesta fue una afrenta contra Dios, resultado del orgullo, resultado de la soberbia. Por eso Dios se los menciona. Por eso Dios viene y les dice, mi hermano, Dios viene y les dice, yo les estoy trayendo un mensaje de advertencia. Y en lugar de encontrar un quebrantamiento, les dice Dios, vengo a encontrar en ustedes el orgullo, vengo a encontrar en ustedes la soberbia. Porque el orgullo nos lleva a la autoconfianza. Ponga atención a esto, por favor. El orgullo nos lleva a la autoconfianza, de tal manera que no nos interesa el amor de Dios, de tal manera que no nos interesa el perdón de Dios, de tal manera que no nos interesa lo que Dios diga, de tal manera que no nos importa la restauración de Dios,
A tal punto, a este punto nos puede llevar el orgullo, nos puede llevar la soberbia. A este punto nos puede llevar la autoconfianza, al punto de decir: yo puedo levantarme solo. ¿Y sabes cuántos cristianos tienen ese pensamiento? Yo no necesito a Dios. Yo no necesito el poder de Dios. No necesito la ayuda de Dios. Y entonces el cristiano comienza a buscar. Recuerdo que hablábamos el día domingo acerca de Acaz. Acaz, como consideró que Dios ya no podía ayudarlo, como consideró que Dios no podía defenderlo de aquellos enemigos, entonces Acaz renunció a la ayuda de Dios. Y Acaz dijo: tengo que buscar por mis propios medios lo que yo necesito. La gente busca la gente busca cuatro cosas. La gente busca bienestar, la gente busca prosperidad, la gente busca amor y la gente busca felicidad. El problema es que cuando renunciamos a Dios, cuando renunciamos a la ayuda de Dios, cuando renunciamos al poder de Dios, cuando renunciamos a la restauración de Dios, entonces es cuando llegamos a este extremo y decimos: yo puedo levantarme solo y les voy a demostrar que me voy a levantar solo. Y entonces el cristiano, la persona, comienza a buscar su propio bienestar en sus fuerzas. La persona comienza a buscar prosperidad en sus fuerzas. La persona comienza a buscar el amor en sus fuerzas. La persona comienza a buscar la felicidad en sus fuerzas. Renuncia a Dios como la fuente de esas cuatro cosas. Renuncia a Dios como aquel que puede proveerle bienestar, prosperidad, amor, felicidad. Al igual que en aquellos tiempos, el orgullo se convierte en un obstáculo para la restauración en este tiempo, ya que comenzamos a caer en conductas o comenzamos a caer en acciones bajo el pensamiento: no creo estar peor de lo que estoy. La persona, cuando a la persona le está entrando la soberbia, cuando la persona está actuando en base al orgullo, la persona comienza a caer en conductas o acciones fuera de la voluntad de Dios, fuera del propósito de Dios, sin importarle lo que Dios diga. Pero la persona tiene en su mente este pensamiento: no creo estar peor de lo que estoy. Así como la autoconfianza nos lleva a decir: yo puedo, yo me voy a levantar solo, les voy a demostrar que yo puedo alcanzar lo que quiero. Y más con las filosofías que tenemos en este tiempo de que tú puedes y puedes levantarte y que no hay nada que te detenga. Entonces la persona dice: yo puedo levantarme solo. Y tienes que entender: nosotros no podemos levantarnos solos. En toda caída, en toda adversidad, en todo problema, siempre necesitamos la ayuda y el poder de Dios. Pero cuando la persona ya tiene orgullo, entonces comienza a tomar conductas fuera de la voluntad de Dios. Comienza a tener acciones al margen de la obediencia a Dios, y todo por este pensamiento: no creo estar peor de lo que estoy. Pero déjame decirte algo, mi estimado hermano, amigo, que la soberbia te puede llevar a algo peor de lo que estás viviendo. El orgullo te puede llevar a una situación peor todavía. Ojalá hoy escuches a Dios. Ojalá hoy tu corazón responda a la voz de Dios, mi amado hermano y amigo. Respondas a la voz de Dios y no respondas con orgullo, no respondas con soberbia. El problema está en que el orgullo, la soberbia y la altivez crecen. El orgullo, la soberbia y la altivez van creciendo cada día. Y por lo tanto, la destrucción y el daño en la vida de la persona es más. Los daños son más severos. Por esa razón es que el gran impedimento para la restauración es el orgullo. Número 2, pasos para la restauración.
Pasos para la restauración, mi amado hermano. Porque te repito, vas a encontrar a muchos cristianos que te dicen, yo quiero restaurarme. Ajá. Y tal vez seas una persona que necesite restauración. Que necesite restauración en su vida, necesite restauración en su familia, necesite restauración en su matrimonio, restauración en sus finanzas, restauración en su salud, restauración en su trabajo. No sé en qué área de tu vida necesitas restauración. Pero ¿cuáles son los pasos para la restauración? Contrario al obstáculo que es el orgullo, la restauración inicia con la humildad. Humillarnos, ser humildes. La nación de Israel, lo que debieron hacer ante el mensaje de Dios, lo que debieron hacer ante la palabra de Dios, lo que debieron hacer ante las calamidades que ya estaban viviendo. O sea, la respuesta que ellos debieron haberle dado a Dios fue humillarse delante de Dios. Venir delante de Dios, quebrar su orgullo, quebrantar su soberbia delante de Dios y mostrarse humildes, humillados delante de su presencia. Pero en vez de eso, mostraron su orgullo. Cuando lo que Dios pide es humillarnos, di conmigo, para restaurarme, Dios me pide que me humille. Eso es lo que Dios pide. Para ser restaurados, Dios le pide a su pueblo, Dios le pide a sus hijos que nos humillemos. Hay un pasaje, mi amado hermano, que conocemos perfectamente, que hemos estado mencionando, y más en este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Segundo de Crónicas 7, versículos 13 y 14. Segundo de Crónicas, te lo voy a decir así, transliterado. No te lo voy a decir a como está en la Biblia ahorita. Pero en el segundo de Crónicas 7, 13 y 14, Dios le dice a Israel, Dios hablándole a Salomón le dice: si algún día yo cierro los cielos, si algún día no hay lluvia y viene la sequía y viene el hambre, yo cierro los cielos y no hay bendición, le dijo Dios a Salomón. Entonces le dice Dios a Salomón: lo que ustedes tienen que hacer, lo que el pueblo tiene que hacer. Porque el hecho de que Dios cierre los cielos era un acto de castigo, era un acto de que Dios castigaba la desobediencia, la maldad del pueblo. Entonces Dios les dice: si algún día yo los castigo cerrando los cielos, que no haya lluvia, entonces, dijo Dios, lo que ustedes van a hacer es esto. Y es el famoso pasaje conocido de 2 de Crónicas 7:14: si mi pueblo se humillare. Eso es lo primero que leemos en ese pasaje. Si mi pueblo se humillare, entonces dice Dios, yo iré desde los cielos y descenderé y sanaré su tierra. Si ellos se apartan de sus pecados, si ellos se convierten de sus pecados. La humildad es importante porque de allí se desprende el hecho de que podamos reconocer nuestros pecados. Si no somos humildes, no vamos a reconocer nuestros pecados. Si no nos humillamos, no vamos a reconocer que ofendimos a Dios. Quiero lanzarte esta pregunta: ¿sabes tú cuántos hemos ofendido a Dios? ¿Sabes cuántas cosas de nuestra vida ofenden a Dios? ¿Sabes con cuántas actitudes ofendemos a Dios, mi amado hermano? Pero sin humildad no vamos a reconocer nuestros pecados, sin humillarnos. Si somos altivos, si somos orgullosos, si somos soberbios, el orgulloso dice: yo no he pecado. El soberbio dice: yo nunca he ofendido a Dios. El altivo dice: ¿de qué le voy a pedir perdón a Dios? Dice el altivo, porque se muestra ante Dios arrogante, se muestra ante Dios con un orgullo tremendo. Por esa razón es que el primer paso para la restauración es humillarnos, pero caer humillados delante de Dios, mi amado hermano. Caer rendidos delante de Dios, porque la humildad nos lleva a reconocer nuestros pecados. La humildad nos lleva a reconocer nuestros errores. La humildad me lleva a reconocer mis faltas, mis fallas. Eso es lo que hace la humildad. Ahora, la humildad antecede al arrepentimiento. Te lo voy a explicar.
si no nos humillamos, no nos vamos a arrepentir. Ajá. Si yo no me humillo, no me voy a arrepentir. Y si no me arrepiento, no voy a pedir perdón. Y si no pido perdón, no estoy en el camino de la restauración. Por eso es importante, la humildad antecede al arrepentimiento. La humildad antecede a pedir perdón a Dios. Cuando yo me humillo, cuando nos humillamos delante de Dios, recuerda al publicano de Lucas 18. Aquel publicano se presentó y aquel publicano se humilló delante de Dios y dijo: mira, yo soy pecador. ¿Sí? Yo he pecado. ¿Sí? O sea, no fue transparente, fue honesto, fue sincero. Eso es lo que hace la humildad, el ser transparente delante de Dios. Entonces la humildad me lleva al arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay cambio. Mucha gente quiere cambiar, o mucha gente quiere que cambien sus condiciones, que cambien sus circunstancias, pero ellos no quieren cambiar. Al contrario, día a día se hunden más en actitudes malas, en actitudes correctas hacia Dios. Cada día caminan más en ese camino que va en contra de la voluntad de Dios. Por eso es que arrepentimiento es darnos la vuelta. Yo voy en una dirección, pero cuando me arrepiento, entonces tomo otra dirección. Eso es arrepentimiento. Y mucha gente quiere ser restaurada sin arrepentirse. Mucha gente quiere restauración en su vida sin arrepentimiento, sin reconocer sus pecados, sin reconocer sus errores, sin reconocer sus fallas. Por esa razón es que después del arrepentimiento viene el pedir perdón a Dios. Ya te humillas, te arrepientes, pides perdón a Dios, y con ello podemos renovar nuestro compromiso de fidelidad al Señor. En esta noche te pregunto, yo no sé cuántos de nosotros necesitamos renovar nuestro compromiso de fidelidad a Dios. Podemos volver al camino de la voluntad de Dios. En este tiempo tenemos muchos cristianos que quieren a fuerzas que Dios tuerza el camino de su voluntad, con tal de que nosotros hagamos lo que nosotros queremos, con tal de obtener lo que nosotros queremos, con tal de vivir lo que nosotros queremos vivir. Y Dios no va a hacer eso. Dios no va a hacer eso, mi amado hermano. O vuelves al camino de la voluntad de Dios, o te vas a desviar por completo. Vea, mi hermano, ¿qué es lo que Dios espera en nosotros? Vamos a la Biblia. Salmo 51, 17. Quiero leerte este pasaje contigo. Salmo 51, 17. Vamos a leer la palabra. El Señor dice así. Salmo 51, 17. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Para Dios restaurarme, ¿qué es lo que Él espera de mi vida? ¿Qué es lo que Él espera de tu vida? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Todos le hemos fallado a Dios, todos hemos pecado, todos le hemos fallado a Dios, todos hemos cometido errores. En el camino de Dios, así es esto. Ajá. Algunos pecamos, unos fallamos, otros cometemos errores. Pero ¿qué espera Dios de nuestras vidas? Dios no espera que actúes con orgullo. Dios no espera que actúes con soberbia. Dios no espera, mi amado hermano, que actuemos con altivez, sino que al contrario dice, vea lo que dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. O sea, lo que Dios quiere y lo que Dios espera cuando pecamos, cuando fallamos, cuando cometemos errores, es un espíritu quebrantado. ¿Y qué es un espíritu quebrantado? Un espíritu que le duele haberle fallado a Dios. Un espíritu que le causa dolor el haber pecado en contra de Dios. Y sigue diciendo el versículo, sigue diciendo: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No lo vas a hacer. Ajá. Pero vea qué importante es la actitud.
Entonces, cuando hablamos de restauración, hablamos de volver a estar bien. ¿Sí? Si tú eres una persona que dice, mi vida necesita restauración, es porque en alguna área de tu vida no estás bien. Algún día estuviste bien, maravillosamente bien, bendecido, próspero, feliz, alegre, contento. Tenías de todo, mi hermano, y por un pecado, por un error, por una equivocación, perdiste todo. Entonces dice, yo necesito restauración. Entonces, cuando hablamos de restauración, hablamos de volver a estar bien. Cuando hablamos de restauración, hablamos de cómo pueden cambiar mis condiciones, las que sean, mi amado hermano. ¿Sí? ¿Recuerdas que el hijo pródigo, él no alcanzó restauración estando lejos del padre? El hijo pródigo sabía que su vida podía ser distinta no lejos de la casa del padre. Él sabía que su vida podía ser distinta regresando a la casa del padre. Y él volvió, él regresó. Pero se tuvo que humillar, tuvo que reconocer. Recuerde el diálogo que tuvo con su papá. Cuando llegó le dijo, padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sí? Esas fueron las palabras del hijo pródigo. He pecado contra el cielo y contra ti. Porque a quien ofendemos es a Dios. Entonces, humillarnos. Di conmigo, debo humillarme. Amén. Bueno, ahora te voy a explicar. Humillarnos es tratar con nosotros mismos. Humillarnos es tratar con nosotros mismos. Algo que necesitamos es tratar con nuestro orgullo, tratar con nuestra soberbia. Y esto que te voy a decir te va a caer de peso. En una restauración somos la parte más difícil. La persona que necesita restauración, si no se humilla, se convierte en la parte más difícil del proceso. Por ello es que en la Biblia tenemos figuras, y Dios le dijo a Israel, ustedes son el barro, yo soy el alfarero. Y el barro es algo abstracto, algo que no tiene vida, algo que el alfarero toma en sus manos y hace de ese barro lo que él quiere. El barro no le pone resistencia. En la restauración, si no nos humillamos, nos convertimos en la parte más difícil del proceso. Y entonces ahorita viene esto. Tal vez no has sido restaurado porque tú estás obstaculizando tu restauración. No es que el diablo no deja que yo sea restaurado. No, eres tú. El no humillarte, el no dejarte moldear en las manos del Señor. Por eso veamos esta figura. Yo soy la pieza que necesita restauración. Está el restaurador, es Dios. No te va a restaurar la iglesia. De repente tenemos conceptos, el que restaura es el líder, el que restaura es el pastor, el que restaura es la iglesia. Ayudamos en ese proceso. Somos parte del proceso, pero nosotros no somos los que restauramos. Es Dios el que restaura tu vida. Es Dios el que restaura tu matrimonio. Es Dios el que puede restaurar tu familia. Es Dios el que puede restaurar tus finanzas. Es Dios. Pero si yo no me humillo, entonces me convierto en la parte más difícil de la restauración. Ahora ponga atención a esto. Cuando alguien te diga, yo quiero que Dios me restaure, fíjate lo que vas a hacer. Pregúntale, ¿estás dispuesto a trabajar en tu restauración? Muchos quieren ser restaurados, pero no quieren trabajar en el proceso de restauración. Es un proceso de restauración. No es fácil, no es fácil. Dios puede restaurar. Yo estoy convencido que Dios puede restaurar lo que sea.
Pero en el proceso de restauración, ¿sí? Imagínate que un matrimonio diga, es que necesitamos restauración. Pero si el matrimonio no colabora, si el esposo colabora pero la mujer no colabora, si la mujer colabora pero el varón no colabora, es bien complicado, ¿sí? Si en tu vida tú dices, yo necesito restauración, ahora yo te pregunto, ¿estás dispuesto a trabajar en tu restauración? ¿Sí? Porque eres el barro y vas a caer en las manos del alfarero. La restauración es un proceso. Y lamentablemente a la gente los procesos le desesperan. A la gente los procesos no le agradan. Por ello es que date cuenta, para todo hay un proceso. Pero el mundo, el hombre se ha ingeniado y ha buscado acortar los procesos. Ajá. El mundo, el hombre en su astucia, él siempre ve la manera de que si un proceso es largo, él trata de hacerlo más corto. ¿Sí? En algunos casos es bueno, pero en el caso de nuestra vida, la restauración va a ir paso por paso, paso por paso. Y el restaurador no se va a saltar ningún paso. Porque ahora yo debo entender esto: la restauración requiere fe y confianza en Dios. La restauración requiere obediencia a Dios. Y es aquí donde viene la importancia de las decisiones que toman las personas que necesitan restauración. A mí me sorprende porque sé que hay gente que necesita restauración, pero está tomando malas decisiones en su vida. Están en un punto de soberbia, están en un punto de orgullo, en el cual no se les puede decir nada. Y uno ve las decisiones que toman. Y te recuerda lo que te dije anteriormente, porque actuamos bajo un pensamiento: no creo estar peor. Pues en esta noche yo te digo, si no nos humillamos delante de Dios, y si mi situación requiere restauración, si mi vida requiere restauración y no me humillo delante de Dios, sí puedo llegar a estar peor. Por ello son importantes las decisiones que tomemos en la restauración. Debemos reconocer, diga conmigo, debo reconocer que no podemos solos. Amén. Que solamente Dios nos puede restaurar, que solamente Dios nos puede ayudar, y por esa razón nos sometemos incondicionalmente a la palabra de Dios. La persona que se va a restaurar debe someterse incondicionalmente a la palabra de Dios, a la guía de Dios, a la voluntad de Dios, a la dirección de Dios. Si no, no hay restauración. Si no, no hay restauración. Simple y sencillamente. Ajá. ¿No te has dado cuenta? Yo creo que tú y yo lo hemos hecho. Vamos al médico, vamos enfermos. Regularmente siempre vamos al médico estando enfermos, con un dolor. Ahí vamos al médico. El médico es el que puede restaurar nuestra salud. El médico es el experto para restaurar nuestra salud. Entonces el médico hace toda una revisión, hace todo un diagnóstico. Y entonces el médico receta, da el medicamento que debemos tomar. Ese medicamento no se toma como yo quiero, a la hora que yo quiero. No, se toma conforme las indicaciones del doctor. Se toma a la hora que indica el doctor. Pero te repito, todo esto lo hemos hecho nosotros. Ay, me tomo el medicamento un día, me siento bien un día, 2 días y dejo el medicamento. El problema es que al paso de los días o del tiempo, volvemos a regresar con el médico y le decimos: yo creo que el medicamento que me dio no me está funcionando. Y no es eso, sino que no nos sometimos incondicionalmente a la dirección del médico.
Si usted quiere ser restaurado en su vida en primer lugar, un día le dije a una persona, Dios quiere restaurar primero su vida. Lamentablemente no me escuchó. Dios primero va a restaurar tu vida y después va a restaurar lo demás. Primero tu vida. Pero si no me someto incondicionalmente a la voluntad, a la palabra de Dios, no voy a experimentar restauración. ¿Cuál es la diferencia entre los que se restauran y los que no se restauran? Porque esas son las historias en el medio cristiano. Personas que se restauran y personas que no se restauran. El problema es que al final decimos, fue la voluntad de Dios. No inmiscuyamos a Dios en nuestros planes perversos, en nuestras malas decisiones. No digamos que fue la voluntad de Dios, porque así, casi como acá decíamos el día domingo, acá dice, no voy a tentar a Dios. Y algunos decimos, así fue el plan de Dios, así Dios lo quiso. No, señores, Dios no lo quiso así. Y esa no fue la voluntad de Dios. Lo que pasa es que no quisimos someternos a un proceso de restauración. Someternos incondicionalmente a la palabra de Dios, someternos incondicionalmente a la obediencia de Dios. La diferencia entre quienes se restauran y los que no se restauran, simple y sencillamente es la obediencia. La obediencia. Simplemente. Obedecer a Dios, habrá momentos que te va a doler obedecer a Dios. Pero es lo mejor para nosotros. Yo no sé si tú te arrepientes de vivir en obediencia a Dios. Yo no me arrepiento de vivir en obediencia a Dios. Pero hoy encontramos cristianos que si tienen la idea o el pensamiento, ¿de qué sirve obedecer a Dios? ¿De qué sirve hacer lo que Dios dice si de todos modos cómo estoy, cómo me va? Y entonces busco por mis propios medios lo que mi vida necesita. Grábate esto en la cabeza. La diferencia entre quienes se restauran y los que no se restauran es la obediencia a Dios. La forma en que se sujetan a la voluntad de Dios. Cuando Dios, mi hermano, cuando alguien quiere restauración de Dios, debe someter su vida a la voluntad de Dios. En la Biblia tenemos dos hombres que fallaron a Dios. Contemporáneos, uno después del otro, con dos finales distintos. Saúl y su sucesor, David. Saúl, dice la palabra, que desobedeció a Dios. Ahí lo encuentras en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Desobedeció a Dios. Y entonces Samuel fue y le dijo, por cuanto decidiste desobedecer a Dios, hoy Dios te desprecia, te desecha del reino. Léalo, le voy a invitar a que lo lea. Y usted pueda ahí identificar las malas acciones de Saúl. Saúl no se humilló, sino que al contrario, Saúl actuó con soberbia, con orgullo. Y cuando leemos el pasaje, Saúl dice, sí, bueno, sí acepto que pequé, pero pequé por el pueblo, echándole la culpa a otros de su pecado. Eso es muy cotidiano también, que le eches la culpa a otros de tu situación o de lo que vas a vivir más adelante. Y el otro caso es David. David que también falló. David que también pecó. David pecó tremendamente. Y cuando vas a la escritura, David pecó varias veces. Y Dios trató con él. Pero ¿cuál fue la diferencia entre David y Saúl? Cuando lees el pecado de Saúl y lo que sigue después, nunca encuentras humildad.
Nunca Saúl se humilló. Al contrario, le dice a Samuel, bueno, está bien, fallé, pero mira, entra el pueblo, que el pueblo me honre, que el pueblo me aplauda, entra conmigo. A él le interesaba más la honra, los aplausos, los elogios de los hombres que la aprobación de Dios. En cambio, David, cuando lee Salmo 51, cuando David fue confrontado con su pecado, David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y puedes leerte todo el Salmo 51 y es toda una oración de súplica. Y no quites de mí tu Santo Espíritu, Dios. No me quites de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites el gozo de la salvación, devuélvemelo. Saúl pensó en la gloria de los hombres. Saúl pensó en el reconocimiento del pueblo. Saúl pensó en los aplausos del pueblo. David pensó en la aprobación de Dios. David pensó en la gloria de Dios en él. Por eso dice: no me quites tu Santo Espíritu. Y con lees el Salmo 51 encuentras que David dice: mira, Dios, crea en mí un espíritu nuevo, un espíritu recto dentro de mí. La diferencia entre los que se restauran y los que no se restauran es la obediencia. Y si no te humillas, mi amado hermano, hermana, tu situación puede llegar a estar peor. Pero ¿sabes qué? Dios te quiere restaurar. Dios quiere restaurarte, pero es un proceso en el cual debes entrar. Es un asunto entre Dios y tu persona, Dios y nosotros, en el cual debemos someternos incondicionalmente a la palabra de Dios, incondicionalmente a la obediencia a Dios, incondicionalmente a la voluntad de Dios. Amén. En esta noche, que el Señor te bendiga. Te invito a que te pongas de pie en esta noche y damos gracias a Dios. Oramos en esta noche y damos gracias a Dios por esta palabra. ¿Qué no oramos en esta noche? Hoy estás en tu lugar. Yo no sé si tú necesitas restauración. No sé si tu vida necesita restauración. Le has estado fallando al Señor. No le des una respuesta grosera a Dios hoy. ¿Por qué no venimos y reconocemos delante de Dios? El asunto no es fallarle a Dios, sino es reconocer que hemos fallado. Y tenemos que hacerlo con humildad. Así como aquel publicano dice: soy pecador, perdóname, te he fallado. Pero te sorprendería cómo hoy en día hay cristianos que dicen: yo no pequé, yo no hice nada malo. Job fue restaurado. Dice la palabra que Job recibió restauración, le fue devuelto el doble de lo que tenía. Pero porque Job, en medio de la prueba, siempre mantuvo su fidelidad al Señor, siempre mantuvo su fe al Señor. Y si hay fe, escucha bien esto, si hay fe, hay obediencia a Dios. Si es alguien que necesita restauración, si tu matrimonio necesita restauración, si tu familia, tus finanzas, tu trabajo necesita restauración, ¿por qué no oramos a Dios en esta noche clamándole que nos restaure? Señor, en esta noche con todo nuestro corazón clamamos por restauración en nuestras vidas, Señor. Solamente tú conoces cómo estamos. Solo tú conoces en qué áreas de nuestra vida necesitamos ser restaurados, Padre. Nos ha ido mal, Señor, la hemos pasado mal, Padre. Hemos vivido como nunca nos imaginamos que íbamos a vivir. Hemos vivido lo que nunca nos imaginamos que nos podría pasar a nosotros, Señor. Incluso hoy, Padre, con lo que estamos viviendo en el mundo, Padre, podemos levantar un clamor: restaura este mundo, Señor. Restaura nuestra tierra. Restaura nuestra tierra, Señor. Restaura nuestra tierra, Padre.
Restáuranos, oh Dios, restáuranos. Reconocemos que hemos pecado, Señor. Reconocemos que hemos pecado. Reconocemos que hemos fallado, Señor. Nos humillamos delante de ti. Nos humillamos ante ti, Señor. Yo quiero que escuches este canto ahí en tu hogar. Escuche este canto, por favor, rápidamente. Somos tus hijos y hoy venimos humillados ante ti. Somos tus hijos, necesitado de ti. Hemos pecado, hemos dejado tu camino y tu verdad, nos humillamos. Nuestra vida sana hoy. Una vez más dile, somos tu pueblo, somos tu pueblo y hoy venimos. Y hoy venimos humillados ante ti. Somos tus hijos, necesitados de ti, necesitado de ti. Vamos a declarar, hemos pecado, hemos pecado, hemos dejado tu camino y tu verdad, nos humillamos. Te pedimos hoy perdón, te pedimos hoy perdón. Sánanos, sánanos. Es el clamor de tus hijos humillados ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos humillados ante ti. Sánanos. Padre, gracias en esta tarde por esa palabra, Señor, y todos aquellos que necesitamos restauración. Hoy venimos delante de ti, Señor, y reconocemos que somos el barro en las manos del alfarero. Y como le dijiste al profeta, el barro no le dirá al alfarero lo que debe hacer. Padre, nos sometemos incondicionalmente a tu palabra. Obedecemos incondicionalmente tus instrucciones, Señor. Nos sometemos incondicionalmente a tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús, sabiendo que tú puedes restaurar nuestras vidas, que tú puedes levantar nuestras vidas en cualquier área, de cualquier circunstancia, de cualquier situación que estemos viviendo, Padre. Gracias, gracias por tu amor, gracias por tu bondad y tu misericordia en esta noche, Señor. Muchas gracias por esta preciosa palabra, Padre. Amén y amén, Señor. Te damos gracias. Amén. Aleluya. Muy bien, hermanos, iglesia, recuerda, día sábado a las 6 de la tarde tenemos transmisión, grupo familiar en línea. Así es que te esperamos a las 6 de la tarde el sábado. Domingo 12:30 del día te invitamos a que te conectes con nosotros. Invita a tus amigos, familiares, a otros hermanos. Invita a los que se conecten. Te invitamos domingo 12:30 del día y queremos invitarte, por favor, no bajemos la guardia. Estamos viviendo un momento muy crítico de contagios. Sigue cuidándote, por favor. Lleva al pie de la letra las indicaciones de salud, por favor. Recuerda que la fe no está peleada con la prudencia.
Así es que Dios te bendiga y te guarde. Oramos en esta noche. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo en esta noche. En el nombre de Jesús, Señor, llévalos a cada uno, Señor, a sus hogares. Bendícelos en gran manera ahí en sus hogares. Sean bendecidos y fortalecidos por tu palabra, Señor. Y que la palabra siga llegando a sus vidas, a sus corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran las puertas, que el Rey viene ya. Se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado. Pronto te veré. Y viene ya, mi amado. Y pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado. Cristo viene ya. Vamos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, que el Rey viene ya. Y volveremos a adorarle por la eternidad. Y viene ya, mi amado. Pronto te veré. Y viene ya, mi amado. Pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado. Cristo viene ya. Recuerda que Jesús un día pronto volverá y nunca debes perder esa verdad de tu vida, porque como dice su palabra, volverá entre las nubes y todos los muertos en Cristo se levantarán.